los 200 años del trienio liberal, y desde luego es un auténtico privilegio poder compartir mesa, poder escucharle, que es lo que he venido fundamentalmente, al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, Antonio Nadal. Me parece un privilegio estar aquí. Gracias, Antonio. Bueno, don Antonio disertará sobre el trienio liberal en Málaga, sobre cómo fueron esos 3 años, cortos pero desde luego muy intensos, en que Fernando VII pues, se vio obligado, como ya todos sabemos, a jurar la Constitución de 1812 y a suprimir la Inquisición. Gracias también a Jesús Pérez Lanzar, muchísimas gracias, que es el director de las conferencias y que además pues, él mismo se encargará de impartir la última de las mismas, que será el jueves 1 de diciembre, ¿verdad? Jesús, aquí mismo. Se centrará en la imposible reforma de la Constitución de 1812 del trienio liberal. Y gracias también, quiero agradecer también al liberal 1821 y a la Asociación Torrijos 1831 y a Teodoro Rey por sumarse a esta iniciativa. Gracias a María Montiel de Arrenay por la coordinación del ciclo de conferencias trienio liberal, a John Valera, que el jueves día 8 de octubre a las 7 de la tarde pronunciará la videoconferencia el pronunciamiento de Riego en las cabezas de San Juan, recuperación histórica actual. Y gracias también a Esteban Gómez, licenciado en Historia y vocal de la Sociedad Flesillo de Bilbao, que también por videoconferencia nos hablará del País Vasco y Navarra durante el trienio liberal. No me extiendo más, aprovecho para reivindicar la historia, los encuentros, los puentes tendidos, las experiencias con autores, con estudiosos y, en definitiva, la cultura segura. Celebro que estéis todos aquí, que consumamos cultura y que aprendamos todos un poco más de esa época de nuestra España, de ese trienio liberal. Así que, sin más, le cedo la palabra a Antonio Nadal o Jesús. ¿Quién va a intervenir primero? No, solo voy a presentar. Venga, pues Jesús, le cedo la palabra. Muchas gracias, María. Lo primero que tenemos que hacer desde el Club Liberal 1812 es agradecerle al Ayuntamiento la colaboración en la conmemoración de los 200 años del trienio liberal. Lógicamente también con la incorporación de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831 y la Asociación Cultural Teodoro Rey. Este primer ciclo efectivamente van a ser 4 porque debido a esta calamidad y yo no me pongo la mascarilla porque me han dicho que podíamos quitárnosla los que estamos en la mesa porque estamos en distancia de medio y medio. Pero yo creo que me la voy a poner por deferencia con vosotros, que habéis sido héroes y venís esta tarde con la la conmemoración del trienio, desde mi punto de vista, voy a ser breve para darle lugar a Antonio, que era necesaria por 2 motivos. Primero, por el hecho de que son unos sucesos históricos fundamentales, me parece a mí, en la historia del siglo XIX en España. En segundo lugar, por la imposibilidad que se dio en el trienio liberal de llegar a un pacto constitucional entre las diferentes partes. Efectivamente, triunfa la revolución con Riego. Inmediatamente se respeta la Constitución del 12, pero como ya estudiaremos más adelante, esa Constitución era más bien un manifiesto por la democracia, pero era poco operativa para coordinar los poderes ejecutivos y legislativos. Con Riego triunfa la Constitución, triunfa la Revolución, pero hay luego una imposibilidad de llegar a acuerdos entre los diferentes actores. La aristocracia, el absolutismo, el clero, los liberales, que se dividen entre exaltado y moderado, y el pueblo llano, que está ajeno a todo, a estas vicisitudes históricas, pero que participa a través de la sociedad del patrimonio. Entiendo en consecuencia que merecía la pena y efectivamente fue el ayuntamiento inmediatamente que recibió con de buen agrado y dispuesto a organizar esta jornada. Nos hemos retrasado este año debido a esta calamidad inesperada y francamente que ha demostrado la fragilidad de cada uno de nosotros y la fragilidad de la sociedad, de nuestras instituciones. Y el año que viene, además de las 4 intervenciones de este ejercicio, el año que viene tenemos previsto la participación de José María Lasalle
sobre el liberalismo del siglo XXI. Elvira Roque y Ramón Soler sobre un tema interesante que es liberalismo y flamenco, las primeras letras flamencas liberales, a ser posible con Altabaco, ¿no? Que nos gusta. Y por último Esteban Alcántara, que lo haremos en la sede de la Asociación 1831 del convento de San Andrés, si podemos, que disertará sobre la columna de Riego, sus estrategias y fines. Riego estuvo en Málaga y tuvo una defensa en la Plaza de la Merced. Tuvo que salir en el enfrentamiento con las tropas absolutistas. Bueno, dicho esto, voy a presentar a Antonio Nadal, porque ya estoy hablando demasiado. Antonio lo conozco personalmente desde hace muchísimos años, desde la época donde la oposición al régimen anterior, al régimen franquista, pues uno se jugaba el bigote, pero se jugaba el bigote hasta el punto de que pues, estuvo en prisión, tanto la de Granada como la de Teruel, nos lo cuenta muy bien en Licencia Absoluta. Licencia Absoluta, que es más que una autobiografía, es un desahogo, ¿no? de toda su vida. Es catedrático de Historia Contemporánea retirado. Abrió el melón de la Guerra Civil en Málaga y ha creado escuelas. Todos los discípulos que han estudiado en la Guerra Civil en Málaga es precisamente a partir de los trabajos de investigación del profesor Nadal. Además es poeta, tiene algunos libros de poesía que a él le gustaría que se vendieran más. Desgraciadamente la poesía es muy minoritaria. Últimamente escribió De pronto una guerra, sobre el tema de la pronto la guerra en Málaga, con personajes muy cercanos, algunos de ellos vivos. Y el último libro que acabo de ver es el de los sermones de Basuelga, editado, que le da un buen repaso a los liberales. Esperemos que sea benevolente, no tan evidente como Basuelga, ¿no? El Carmelo. Lo que sí debemos agradecer a Antonio, los liberales, es que en el 150 aniversario del fusilamiento de Torrijos, en el año 1981, organizamos una serie de actos, ¿no? Recuperando actos que se hacían antiguamente en Málaga. El ayuntamiento le dio el nombre de la Plaza Hospital Noble a General Torrijos, y la universidad, gracias a la tarea, a los labores de Antonio Nadal, editó un manifiesto a la nación de Torrijos y Flores Calderón, en una edición, la verdad, que conservo y estupenda, porque eran 4, ¿no? Era enorme, y la verdad fue algo, una participación personal, porque Antonio siempre ha estado dispuesto a participar en todo lo que sea actividades de la ciudad de Málaga, y debemos de agradecerlo. Entonces, Antonio, no voy a hacer historia académica de tu currículum académico, tu visita a Rumanía, Bulgaria, diferentes universidades, sino más bien a título personal. Muchísimas gracias y cuando quieran. Pensaba usar, al igual que en realidad está trastocada, pues pensaba utilizar el bolígrafo como. En fin, bueno, señora concejala Noelia, encantado de saludarla y de conocerla. He ido Jesús, muy agradecido a María Montiel por su extraordinaria capacidad a la hora de organizar todo, y muchas gracias, señoras y señores. Me siento especialmente satisfecho por la invitación del Club 1812, del Club Liberal. Creo que desde 1981 es la primera vez que me invita una institución, el Ayuntamiento local, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, a una conferencia, y para mí es muy importante, porque nadie tiene vocación de ser o de habitar en la penumbra de nuestras vidas, y por lo tanto poder expresarse ante el público me parece un acto que, por reiterado durante los últimos 41 años, pues son de una especial interés y satisfacción, muchísima satisfacción para mí. Acabo de editar un libro con el que he vuelto en parte atrás a mi formación académica, recién acabados los años 70 y 73, me incorporé al Colegio Universitario de Málaga.
sobre los discursos de un brillantísimo personaje, don Juan de la Huelga y Solís, Sermones, que es este libro, en el que hago una larga introducción desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, por razones estrictamente históricas a las que me referiré. Yo señalo y he señalado siempre que mi primera vocación académica fue el trienio liberal, porque concurrían en él los elementos que posteriormente, en la búsqueda de los orígenes, no de los comienzos de la historia, se iban retrayendo hasta 1808. Quizás 1823 es lo más parecido, entendiendo que la historia tiene carácter específico y no hay conceptos tan irregulares como la historia se repite, ni otros manifiestos históricos con los que uno sale bien en cualquier debate y antes en cualquier reunión social. Pues la historia no se repite, pero los mecanismos que confluyen de política internacional, de política local, de tensiones internas en el seno de los grupos políticos, de los incipientes grupos sociales en España, en 1823, el que se manifiesta con una nitidez y una claridad extraordinaria. Una lucha internacional derivada de la cultura histórica que se produce en el mundo. Entonces el mundo, esencialmente la historia del mundo era la historia de Europa, la gran ruptura que se produce a partir del final del Imperio Español, la ocupación que hace primero el protestantismo y posteriormente la Revolución Francesa del ya principio de la unidad occidental identificada con la unidad cristiana, y que rompe, digamos, el gran principio ante el cual se enfrentan los elementos más sólidos de lo que hoy denominaríamos el pensamiento moderado y conservador, que es lo que fue el ejército, lo que fue la Iglesia y los problemas que se generan en el interior de estas instituciones. El siglo XVIII español es un siglo francés, entendiendo francés porque se adivinan todos los grandes pensamientos que vienen con los Borbones y comienzan a escucharse el pensamiento latinoamericano, el pensamiento hispanoamericano, los grandes teóricos del modernismo. Hay que recordar que en España, en el siglo XIX, no hay filósofos liberales. Posiblemente sea Espronceda y Larra, aunque Larra había tenido una biografía claramente cercana y próxima y combatiente con los voluntarios realistas, realmente de Donoso Cortés, Balmes, Aparici Fijarri, Menéndez Pelayo y especialmente confluyendo en Ramiro de Maeztu. Son, digamos, cómo filosofar en tiempos en que la gran cultura occidental ha dado paso a una permanente lucha política, a unos conflictos sociales que se pueden caracterizar o categorizar por guerras civiles, si se entienden guerras civiles, la lucha entre diversos componentes ideológicos de España, que son las luchas carlistas. Pero no me acerqué al trienio liberal, porque el trienio liberal no empieza ni termina nada. Y los historiadores tenemos una obsesión con la periodización. Es decir, ¿qué empieza en 1820? Nada. Empieza la ruptura y la articulación de la Junta Central y de las juntas provinciales contra el dominio de los franceses, sí, contando, no creemos, que tanto las tropas francesas en 1810 como las tropas absolutistas en 1823 gozaron de una popularidad infinitamente superior a las menguadas y limitadas tropas liberales, como veremos ahí, incluido Rigo. No hay ni una sola manifestación de hostilidad, razones que procuraré explicar, no tengo 12 horas y sería una amenaza brutal e intolerable, digna de ser detenido, pero bueno, ahora puedo ser detenido por cualquier expresión de género u otras actividades, de forma que al menos en esta época me libero de esas penurias del pensamiento. Entonces, desde 1808,
comienza una enorme aparición de las masas con una complejidad enorme que los historiadores españoles les ha dado por encontrar un modelo parecido a la Revolución Francesa, especialmente de la Convención, de Robespierre, de Danton, de la parte más radical de la Revolución Francesa, que ahora la memoria histórica en Francia ha apagado. Es decir, según la memoria histórica, ni Robespierre ni Napoleón existieron en la Revolución Francesa. Fue la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente, y ni siquiera el directorio, porque el directorio fueron los militares, apareció Napoleón, y Napoleón quiso conquistar el mundo, y Francia pide perdón, le pide perdón a todos los idiotas a su propio pasado, porque al parecer no se dan cuenta que Francia, que la estructura administrativa francesa la conquistó Robespierre, que fue un monstruo, que posiblemente fuera un monstruo, que después fue Robespierre, que después fue Napoleón, el que estructuró con enorme brillantez la estructura administrativa de Francia, que se ha mantenido hasta nuestros días. Resulta obvio, pero que Napoleón desarrolló por primera vez los ejércitos nacionales que arrasaron Europa, justamente con una concepción ligeramente nacional de las identidades propias de los soldados que combatían frente a Prusia o a Rusia o a todos aquellos que tenían soldados claramente asoldados, soldados de soldados, etcétera, etcétera, como se conoce y que es. Pues bien, a partir de 1808 la estructura primitiva, y eso hay que entenderlo porque es verdaderamente extraordinario, es decir, la sociedad cristiana, católica, unida, con primacía de las donde lo más cercano a lo que hoy podemos denominar participación de las masas populares en la historia fue el despotismo ilustrado, fueron Olavide, Campomanes, todos los grandes reformadores. Desde el Estado aparece prácticamente hecho añicos por una inversión inexistente hasta ahora, que es la presencia del pueblo. ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? El concepto como el pueblo, que son las masas de Madrid, que arremeten en el principio verdaderamente antifrancés, pro-nacionalista, pro-religioso, dirigido especialmente por el clérigo absolutista, etcétera, etcétera, contra los franceses. Y observamos y apreciamos por primera vez cómo los grupos, como las masas populares que tenían el franquismo eran las masas populares que quieren hacer recaer sobre las partes de los trabajadores el mismo peso de la crisis económica. En todos los pamfletos era como una especie de estatismo intelectual. Pues bien, a partir de ese momento hay una versión nueva de la realidad, en la que ni los capitanes generales ni los militares de tradición estaban incorporados a esa realidad. Por eso se rompe, digamos, en ese momento España. ¿Cuál es el problema? Que el liberalismo, que los afrancesados, que los nuevos estandartes de la nación desprecian al pueblo, desprecian a los movimientos populares, porque están dirigidos, concienciados por el clero, por los sectores más absolutistas, y porque no se puede comparar, porque eran ciertamente incomparables con movimientos como los de Ned Ludd, los luditas de Inglaterra, o los destructores de máquinas, porque aquí todavía no había máquinas, pero había un proceso de industrialización lo suficientemente importante. Pero desde 1808 hay una ruptura en el interior de la todavía nación española, y hay una permanente lucha cuyo mayor interés radica en la pervivencia de muchos. Yo digo porque la Constitución del 12 parte, y ahora es otro tema de gran envergadura, la llamada Constitución de 1812, pero se reúne
durante 1810 a 1812 en muchos territorios gobiernan los partidarios, los seguidores de los constitucionalistas y ponen en marcha ninguna modificación de importancia, pero al menos empiezan a aparecer en el ámbito de la representación pública grupos, sectores, personas que no estaban, que no pertenecían al antiguo régimen, entendiendo el antiguo régimen como una versión mucho más simple de personas que no habían gobernado anteriormente. En la noble ciudad de Álava presenté un congreso que hicimos sobre la guerra de la independencia, un documento, unos trabajos que se editaron en las revistas comunistas en España, en México y en París, sobre los grandes, por una vez el Partido Comunista asumió la historia de España, sobre los grandes personajes que lucharon contra los franceses. De verdad que entonces el Partido Comunista lo que hacía era comparar al pueblo español contra los franceses, a los españoles contra los americanos, pero hacían una llamada al empecinado, a Daoíz y Velarde, a todos los grandes pensamientos. Por cierto, el teniente general que estaba ahí, jefe entonces del CSI, cuando empezó a oír que llamaba del Partido Comunista, se levantó y se fue. Entonces todavía era una persona moderada, no me dio tiempo de mandarlo a que no volvieran por allí, porque hay que ser estúpidos, por escuchar una cosa de historia, salirse molesto, porque... Pero en fin, la culpa la tuve yo por invitar. En fin, las situaciones que se producen a partir de 1812 ya es un largo periodo gestante de lucha social en España. Es como una especie de largo proceso que le llega a lo moderado hasta 1940-45, en que los grandes españoles, especialmente Narváez, comienza a establecer unos mecanismos similares a lo que fue el pronunciamiento. Pero desde 1812, con la restauración de Fernando VII, Lacy, Porlier, es decir, se reproducen desde el año 1714 los intentos de golpe para restaurar una constitución cuya materialización en el ámbito de la administración pública era enormemente complicada, ya que había que desarrollarla, y por lo tanto Lacy, Porlier, después ya previamente el verdadero líder del movimiento de 1820, que es el coronel Quiroga, al que después Riego se encargó con malas artes de desprestigiar y de echar prácticamente en Madrid del ámbito de su presencia en Cortes y la popularidad del coronel Quiroga, pues se desarrollan permanentes conflictos materializados cuyo éxito, de manera ciertamente que podemos calificar de misteriosa, es el triunfo de Riego. Ciertamente, en los años 1820, tras la restauración del absolutismo en España, y cuando comienzan a resquebrajarse los grandes pilares que estudian muy bien Metternich, después Henry Kissinger, que le interesa, sacó un libro interesante sobre sus reflexiones sobre el pensamiento conservador en etapas revolucionarias, entendieron que primero pasó como la Segunda Guerra Mundial. El problema ya no era Francia, sino que la Segunda Guerra Mundial el problema ya no era Rusia, el problema era Alemania. La Segunda Guerra Mundial, el problema de 1720 no era Francia. Francia estaba absolutamente debilitada, y en 1820 se cambia y se pone a Carlos X en una dirección muy similar a la conocida en casi todos los ámbitos europeos. ¿Qué ocurre? Que es donde entramos en el enormemente complejo y conflictivo personaje que es el comandante ascendido 30
después coronel y mitificado hasta general. En 1820 y en los alzamientos que hubo contra Fernando VII en 1814 había un hecho evidente que se materializa al menos hasta mediados de siglo, y es que aquellos que iniciaban un golpe militar pagaban por la muerte. Yo en este libro que he publicado edito al final lo que llamo narrativa sobre la liturgia de la muerte, la crueldad y la vida, y hablamos de la instauración, de la no instauración modificada en 1721 del Código Penal, pero no se llega a compilar los grandes principios, y naturalmente lo único que hace Fernando VII es suprimir la orden, porque la orden, siendo de origen inglés, era perfectamente denigrable para los españoles, estableciéndose el garrote vil y el garrote noble, que era exactamente lo mismo, pero con unas macetas que conducían a darle el garrote vil al personaje adecuado. Muy bien, el garrote vil y el garrote noble pues establecen unos criterios que remiten a las partidas, a la España medieval, que es lo mismo que hace el manifiesto de Torrijos, remiten a las partidas, porque no hay tradición en la historia del derecho que no sea de origen francés, al sentimiento de la tradición española con una enorme complejidad, y eso hablará Jesús en su momento, y se aplica la ley de las partidas. La ley de las partidas suponía el garrote vil con descuartizamientos, si el crimen había sido en Vélez Málaga, la cabeza estaba en Vélez Málaga, los trozos de carne pues llegaban hasta Málaga. Esto era la aplicación de las partidas, 1820, 21, 22, 23, 30, 21, prácticamente hasta 1840. Por eso cuando se habla incluso en muchos libros sobre cómo fue ejecutado Riego, realmente Riego fue ejecutado como todo el mundo. Fue lo que cuenta Pérez Candós sobre el terror. Ciertamente se paseaba en un burro siguiendo los mecanismos de la Inquisición, después se le ejecutaba, hacían algunos actos y que le daban la última computada. Las computadas son trágicas porque uno le daba para comer, otros pedían unos pajaritos, otros cantaban unas cañas, y después efectivamente lo ejecutaban. Que no. ¿Me pego mucho o menos? Que no se oye. No me entiendo lo que han dicho, pero... Perdón, no entiendo nada. Quiero decir, con las mascarillas se oye que alguien habla. Entonces, en 1820, uno de los numerosos ya iniciados en 1814, dando cabezas de San Juan y las tropas acuarteladas a la espera ya prácticamente 2 años de ir a América, como dice Alcalá Galiano, por fin los soldados fueron sensibles a las hermosas enseñanzas de sus oficiales. Hay que entender que el ejército entonces había prácticamente casi el mismo número de oficiales que de soldados. Si uno analizara incluso el ejército español en 1828, se sorprendería de la desigualdad, de la estructuración que hay entre lo que serían los ejércitos modernos, oficialidad, suboficialidad, y como entonces y como ahora, los oficiales eran personas que habían ascendido. El ejército es especialmente importante y todos quieren mantener bien al ejército. El ejército de 1720 es una mezcla de aventureros, de guerrilleros que han ascendido al ejército a través de las luchas durante la ocupación francesa,
de militares tradicionales, son, digamos, militares de una fortaleza tremenda, parte de los cuales no se han hecho duros y fuertes todavía en las campañas de África, sino que se han hecho duros en las campañas de la América hispana. En consecuencia, en 1820 se produce una sublevación que deriva inmediatamente a Málaga. Málaga está reunida, Málaga viene Torrijos a Málaga a refugiarse, viene el 21 a Málaga y en el final de su vida, el 23, vuelve de nuevo a Málaga. En los debates parlamentarios que se suscitan durante este periodo, el personaje Torrijos está con grandes dudas en Málaga porque lo acusan de haber escarcelado a muchos realistas, de haberlo ejecutado en el Guadalmedina. Y me parece un procedimiento, no es un personaje relevante, comandante, teniente coronel, general, etc. Y casi todos los grandes trabajos, la tesis doctoral que se dio en 2016, muy buena, muy desarrollada, pero claro, la tendencia es la constitución del mito de riesgo. Naturalmente, los mitos en la historia pasa como los 1000 años entre el Reich iba a durar unos 1000 años, unos 10 años con limitaciones. Entonces, la pretensión de constituir en una especie de mitología al personaje griego, después no se computa con la realidad. Porque él se levanta y viene con lo que, a mi entender, se llamó una móvil, de manera muy pomposa, que los soldados que iban perdiendo los zapatos, que se quedaban dormidos en las cunetas, y vino a Málaga con la pretensión, pasó igual con Torrijos, de mantener en la ciudad un numeroso grupo civil que le apoyaba, como vivía con Torrijos, y como casi todas las mitologías procedentes de los apoyos sociales a los militares son mucho más reducidas, y sobre todo hay que tener en cuenta que lo que se llamaba la intendencia de policía no se puede considerar todavía en el marco de lo que hablamos en la actualidad, pues tenía ya, especialmente a través de un ministro llamado Carlos, que era... Hablamos de personajes que triunfan en el seno de los gobiernos por su extraordinaria personalidad. Son personajes muy duros, muy fuertes, con una enorme capacidad en un mundo donde la complejidad era extraordinaria. Creo que es necesario recordar que hasta 1883 no existe provincia. Entonces, cuando se estudian los movimientos de tropas y se dice pasan a Sevilla, pasaban al reino de Sevilla, al reino de Granada. No estamos en 1833, donde incluso las juntas provinciales, el budismo, las juntas provinciales se convierten en diputaciones provinciales, y las juntas locales, pues, de forma más o menos directa, aparecen como ayuntamientos en una mezcla, y la complejidad es verdaderamente extraordinaria. ¿Cuál fue? Y esto hace ya desde el año 2000 hay algunas tesis doctorales que están en internet, no tienen que poner riego, y algunas tesis doctorales de 700, 800 páginas, pero son dignas de leer, dirigidas por algunos colegas míos, en los que se empieza a analizar el papel de lo que se denominó el Partido Americano en la rebelión de 1820, la figura de Riego. El Partido Americano eran los 26 diputados que representaban a Venezuela, que representaban al reino de Nueva Granada, que todavía no es Colombia, y a todos los procedimientos que después el gobierno más radical del bienio de Bardaxi elimina, aunque se habían marchado prácticamente todos, eliminan porque estaba la batalla de Ayacucho, estaba prácticamente el año al venir, y el hundimiento y desaparición del Imperio Español.
Claro, el problema que hay en el pensamiento conservador de América Hispana y también en algunos segmentos informativos que van apareciendo, especialmente del debate a Cortes, es la presencia del partido americano, es decir, del partido de aquellos que habían enviado especialmente San Martín y Bolívar, de acuerdo con Canning y con los británicos, para que la sublevación de las tropas que mandaba Quiroga, que después apareció Riego, no saliera, no estaba, sobre todo en la mente de Canning, del ministro de Asuntos Exteriores británico, no estaba el hundimiento de la monarquía. Y los ingleses siempre han mantenido una postura con Inglaterra de colaboración, incluso durante el franquismo. El general Franco no aceptó siquiera nunca que las tropas alemanas entraran en Gibraltar. Pero en aquella época Canning lo que quería era detener la llegada de las tropas españolas, que efectivamente al año siguiente y a los años siguientes, ya con las últimas batallas, prácticamente dejaron de tener presencia en los Estados Unidos. De forma que Riego fue caracterizado como traidor, fue caracterizado por ser una persona al servicio de Inglaterra, por no haber permitido por haber sido un traidor a sus compañeros, por haber indeterminado la presencia española militar en América Latina. En consecuencia, esto aparece por la fortaleza del partido americano. El partido americano eran los seguidores especialmente de Bolívar y también de San Martín, a los que acompañaban con todo descaro un comité de consultores, de informantes ingleses, al igual que pasaba con Riego. Pero cuando viene en 1823 a Málaga, viene acompañado de Matthew, viene acompañado de The Last Day, los últimos días de Riego, pero que sencillamente la política exterior británica no daba para más. En consecuencia, cuando Riego cayó, sencillamente se largaron y ni siquiera hablaron después, especialmente Matthew, que lo acompañó. Por eso aparece cuando fue detenido, lo acompañaba solo un inglés y un joven piamontés, que eran los enviados, especialmente los enemigos de la Santa Alianza. La Santa Alianza, naturalmente, la que provoca la intervención francesa en España, no había posibilidad alguna de que se comenzara, digamos, otro gran conflicto civil. El levantamiento liberal podría suponer el 6 o el 7% del ejército español. No tenían una fuerza considerable, pero, digamos, se están estudiando con toda precisión las ventajas y los inconvenientes, pero sobre todo cómo fueron dotados económicamente los militares para que fueran leales. ¿Dónde residía su lealtad? En el dinero, en las capacidades que tenían para gestionar los fondos. Entonces, tras el fracaso y la acusación a Riego de que gracias a él España perdió no es justa ni exacta, es decir, fue el hundimiento de la hacienda pública. El director de tesis, José Fontana, que estudió la quiebra de la monarquía absoluta, lo que provocó sin duda el hundimiento pero no es menos cierto que todos los soldados, todo el ejército español que estaba en América se vio absolutamente aislado, desprotegido por la sublevación española, que se fue directamente a por el gobierno. Bien, cuando llega Riego, Riego se subleva y era ya un hecho perdido cuando se acompaña la sublevación en La Coruña, en Santiago, en Navarra, donde estaba su querido enemigo Espoz y Mina. Es decir, ahí siempre hubo dos grandes bloques, porque
porque hasta en el liberalismo exaltado o en el realismo conservador o en la Inquisición, los vascos y los catalanes tenían sus propias identidades. Entonces Mina estaba situado en Navarra y zonas muy importantes porque tenían la conexión con Francia. Riego viene aquí, es recibido con palmas y olivos, es recibido prácticamente como Dios, como decía los mítines en la plaza de Riego, en la plaza de la Merced, de forma cruel, hay un cronista que dice que cuando iba a empezar a hablar resonó un burro que empezó y entonces se quedó Riego y que los enemigos del liberalismo se rieron. Esa región en general, el pueblo tiene gracia, pero bueno, entonces se acompañaba. Entonces el animalismo forma parte de la identidad del pueblo español, al igual que ahora. Y en estas condiciones, Riego se subleva, venían detrás de él la tropa de O'Donnell. Si alguien tiene interés, porque se puede consultar, puede ir al ayuntamiento, hay 5 cajas extraordinarias que se conservan de las actas capitulares y son absolutamente geniales. ¿Cómo se constituyen las milicias? La milicia llega ahora, ayer no pude venir y yo venía a ser nombrado oficial. Bueno, para usted, unas rupias, será nombrado. Bueno, es que fui elegido para ser oficial, pero no vino usted y se ha nombrado otro. Entonces, si alguien tiene, está las actas capitulares, de las cuales el cronista de Málaga, Díaz de Escobar, yo creo que sacó de las actas capitulares y la llevó, hizo una masacre de las actas capitulares y la llevó al Museo de Arte Popular. O sea, estaban dentro de siempre queda los tribunales o podemos elegir pistola, pero yo creo que ciertamente se llevó de la acta capitular y la llevó, pero ahora que están ambas consultadas. Pues si alguien tiene tiempo y gana, es realmente apasionante ver el funcionamiento de las confederaciones patrióticas, de las logias masónicas. Hablamos de entidades públicas, se recogen las reuniones, digamos, es como una especie de infantilismo generoso que se acerca, pero que se acerca a un tajo, se acerca a un hoyo donde son sujetos históricos, aunque no lo quisieran, y que estamos hablando de la estabilidad de España, del rey, y sobre todo del enfrentamiento con el gobernador militar y civil, que fue el famoso Caro, que era un hombre absolutista, pero un militar de carrera, y tenía un enorme desprecio hacia lo que llamaban los oficialillos y lo que provenía de la guerra de independencia, lo que había ascendido debido a sus méritos políticos. Era un hombre de una dureza tremenda. Llega el general O'Donnell, que era un brillante militar. Es necesario recordar que en la sublevación de Riego no hay ningún general que se quiera acercar. Entonces consiguen a un coronel, que era Quiroga, y después Quiroga se queda aislado. Finalmente aparece un poco de manera sorprendente, aunque ahora se pretende establecer que cuando estuvo en Francia, Riego venía con una formación, los golpes, los pronunciamientos militares, posiblemente el más ilustrado, el que mejor escribía, era Torrijos, pero no son personas de una extraordinaria brillantez, porque tampoco estaban obligados, no eran ni filósofos, ni literatos, ni poetas, eran militares. Y llega la sublevación, sale hacia Vélez Málaga, las tropas le siguen, y en ese terreno es cuando Fernando VII decide, de acuerdo con las potencias internacionales de la Santa Alianza, hacer retornar, y como él decía, marchemos, y yo el primero por la senda de la Constitución, que es un movimiento no irregular, pero dentro de las posibilidades que tenía
el monarca absoluto era posible. Se establece una junta de gobierno donde estaban igualmente todos los nobles, toda la realeza, experimenta un ligero cambio. Las juntas, como ocurre en Málaga, son inmediatamente la expresión orgánica de las entidades locales. Y claro, está presidida por el general Caro, después de hacer una revolución, la Junta Provincial que hace serenatas, cantaban responsos a los enemigos del Ibaín, le cantaban un responso y salía el militar diciendo: cójanlos y mátenlos, no los matan ustedes, los mataré yo. Son cosas de la época, ahora se denuncia. En aquel momento la presión obliga a salir y se establece la junta local donde están todas las autoridades. El problema es que no comparece Cañete de Vigil, que era el obispo de Málaga. Entonces un grupo de ciudadanos se dirige hacia la catedral y lo traen. Después, prácticamente casi todos los soldados, todos los clérigos serán expulsados, lo que recojo aquí. Los más de la huelga son expulsados y desterrados de la ciudad. Posteriormente, las modificaciones, no las cuento, es una larga historia, digamos, cuyos bloques temáticos se corresponden prácticamente a la dirección de la política nacional. Primero, una asunción por parte del gobierno, del rey absoluto de la Constitución. Después, en el año 22, la intensificación de los exaltados, lo que se materializa aquí con unas actividades muy intensas, de una enorme violencia política, y con apenas 2 años y poco, la importancia que tiene, incluso en Málaga, la sublevación de Nápoles bajo la proclamación de la Constitución de 1812 y la rápida entrada de tropas austríacas para acabar con la experiencia de Nápoles, pero sorprende con el escaso nivel de información que el telégrafo comienza a instaurarse a mediados del siglo XIX, con que se viven los acontecimientos internacionales. Pues bien, después viene en 1823, aparece un señor con una capa, un sombrero canalés, era rico de las masas, o pasea. Era como hicieron con Fernando VII, cuando vienen a Málaga, proceden de los presidios, que la vida era durísima, de los presidios de África, proceden todos los líderes liberales que estaban presos. Pues el pueblo de Málaga quitaba los caballos y con los carros, tiraba de los carros como símbolo de afecto y de protección y de interpretación varia a estos respectos. Pues bien, en 1823 vuelve el rey y se dispone a defender con la ayuda de Matius y de una importante, llegó a haber hasta 7 barcazas que venían de Gibraltar apoyando a Riego, y las barcazas seguían paralelamente en la costa. En la costa no voy a explicar la dinámica de las fuerzas francesas viniendo sobre Málaga, porque son las mismas de 1810, las mismas de 1926. Málaga tiene un mecanismo muy simple, que es pagar de Antequera desde Alhama de Granada, cerrar desde Vélez Málaga y dar cabida o bien por la carretera de Cádiz o bien desde Cádiz dar salida por la carretera de Almería. Si se quiere cerrar todo eso, es muy fácil. Málaga es un bolsón que se estudia en el Estado Mayor del Ejército, pero el decía es primero, es una bolsa, digamos, rodeada de montañas que se penetra fácilmente sin ninguna dificultad. Si a Granada, de Granada se conecta con Antequera, y Antequera se dirige directamente a Málaga, como hizo General Varela en 1936 y como hicieron los franceses en 1808 y en 1823. No hay una explicación, no, interesante, pero para eso exigiría crear mapas y
señales que pudieran identificar el procedimiento militar. Pues bien, sale en 1823, ya capturado en Arquillo, cerca de Joda, después de algunos acuerdos de algunos de los generales. Él hace diversos intentos de atacar pero no es como una especie de condena que en el sur de España nunca hubo grandes batallas. La guerra civil fue guerra de matanzas. En la guerra primero con los franceses y después en 1923 fue guerra de movimientos. No hubo nunca, ni siquiera, lo que pasa es que eso, una vez me invitaron a una conferencia y ya no me han vuelto a invitar, porque en la batalla de Bailén pues hubo un muerto. Fue uno que se cayó de no hubo choque, porque sencillamente Napoleón destinó las tropas rápidamente a Rusia, y claro, no hubo un orden. El ayuntamiento me dijo, bueno, pero este hombre que viene aquí, bueno, lo lamento mucho, pero si quiere usted nos inventamos aquí a dormir tal oficial, general Palafox, Castañón, usted quiere, pero es que no hubo, si han editado ustedes hasta un folleto, pero si no lo han leído es, con perdón para los ayuntamientos, que es el centro de la vida política española, como es fácilmente identificable. Entonces, esa es la historia de Riego. Riego, siguiendo la mejor tradición del republicanismo, ha sido después orientado por los centros liberales, los centros de Riego, los centros protorrijos, los centros de Manzanares, los centros de todas las figuras liberales, y se sigue quedando fuera media España, porque desde el punto de vista real más apoyo tuvieron los absolutistas, los realistas, que los liberales, por una razón. Con eso ya termino, y eso les tranquiliza su conciencia, porque el problema de los liberales, como dijo mi maestro Fontana, la desamortización en España fue la Revolución Francesa al revés. Y claro, el problema de los territorios de los ayuntamientos, de propios y comunes, donde se decidían y trabajaban los pequeños propietarios, claro, llegaban las representaciones de las ciudades para vender los territorios a lo que era una incipiente burguesía, propietarios de dinero. Es que los conceptos de historia son fundamentales, por eso tengo un enorme cuidado. Los adjetivos son armas que disparan, y se pone genocidio a uno que tropezó, o se pone gran batalla a uno que se cayó de un caballo. Pero por eso digo que la gran, bueno, hay que decir gran, victoriano, todo lo que usted quiera. Pero claro, cuando iban a vender las propiedades en los que los propios y comunes trabajaban los campesinos para ser comprados, como en Francia y como en otros sitios, para generar, digamos, la modernización del campo, etcétera, claro, eran recibidos a tiros y a gritos de viva Dios y viva el rey absoluto, porque les permitían mantener los territorios propios y comunes. Las grandes propiedades era imposible. También hay que pudiera comprar los territorios de Incendio o de las grandes estructuras que estudia muy bien Paco Alcarrión un siglo después. Entonces, claro, no son bien recibidos, no son populares, porque nunca ha sido popular el dinero. El dinero en España, el comunismo ha condenado el dinero. El dinero en España, a diferencia de los americanos y del protestantismo, que dicen, si gana usted dinero, es usted un héroe. En España, aunque ha ganado dinero, es un tipo sectario, condenado por la Iglesia Católica y por todas las tradiciones de Santo Tomás de Aquino, de San Anselmo, de todos los grandes personajes de la historia. La hostilidad del cristianismo hacia el dinero se ha manifestado también siempre en la historia. Entonces, esa es un modelo. Y otra, con la que ya acabo definitivamente, es la interesantísima percepción del periodo en el que en medio de esta inmensa locura, que repito, si alguien tiene tiempo, especialmente para aquellos que
ya estamos jubilados, no hemos fallecido todavía, pues vayan al archivo del ayuntamiento y pidan las actas capitulares. Muchas no se entienden porque los malditos escribanos o se cabreaban o los gobernaban, obviamente a veces se escriben rápido y no se entiende nada, pero todo está ya como pasa con mi libro, que están todo, cuando escribes un libro sobre esto, después no sabes si se escribe con P o con V, porque el propio Cervantes escribía Cervantes con V y Cervantes con V. Entonces aquí está todo con acento, otros sin acentos, otros con palabras, como yo lo titulo, son ustedes unos monarcómanos, ginebrinos, pisaverdes, burratacos, todo tipo eran personas de una genialidad, de una fortaleza intelectual enorme, era un gran inquisidor, un personaje que sería una magnificencia, el barroquismo que tanto gusta a los españoles, escuchar en la catedral un discurso de un magnífico orador absolutista tan hermoso como la Valle Inclán, como las catedrales góticas, pues sería digno de ser oído. Pero hay un hecho trascendental, que es que como durante este periodo lo que Marx dijo con gran certeza, porque lo que Marx dijo no fue maravilloso antes y ahora ya no existe, ante los que ya tenemos fama de ultraconservadores, somos lectores, aquí ahora no se ve nada, pero bueno, somos lectores, lo que se llama la acumulación originaria del capital, cómo durante todo este largo periodo se gesta y empiezan a aparecer en las juntas los comerciantes, los Heredia, los Vilche, familias de los Lagos, cómo van gestándose en bajo duda con el apoyo de las dos instituciones sólidas, que es lo que quedaba, que era el ejército tradicional y la Iglesia. Cómo se va gestando el gran desarrollo industrial y la aparición de las empresas de Heredia, después de los Lagos, en medio de una locura inmensa, en medio de una descomposición, lo cual lleva a pensar en la autonomía de lo político, lo político es el Estado, pero también la autonomía de la política en España con relación a los movimientos económicos. Durante este periodo se gesta la gran recreación de lo que sería uno de los elementos más relevantes de la historia de España, que es la aparición de los grandes capitales, después el Senado hacia, no voy a entrar en ello, porque siempre tengo deseo de hacerlo, pero en nombre de la lealtad que les debo a los principios de la tolerancia y antes de que me odien los parlamentos, pero si me odian normalmente quiéreme, aunque me digas la verdad, miénteme, pues espero que mintiéndome le haya gustado esta conferencia, en fin, que evoca principios de cuando yo no estaba jubilado y que rompe brillantemente la tradición del ayuntamiento al que fui invitado en 1981. Luis Merino Bayona, que fue alcalde de Málaga, me invitó una vez. Después los socialistas, por favor. Después el Partido Popular. Entonces es apasionante. Por eso Heredia se bienvenida a mi frontispicio de personas que una vez me contestó, nunca asistió a ninguna publicación de mi libro, pero me contestó por Facebook diciendo que no podía, y yo me agradecí. Y muchas gracias a Jesús y a María Montiel por toda esta posibilidad, y como se suele decir en términos clásicos, dentro de la pequeña ruindad que nos informa, espero que no sea la última. Quién sabe. Pues muchas gracias. Antonio, muchas gracias por tu intervención, que ha sido muy amena, aparte de ilustrar los grandes rasgos
del malvado liberalismo dentro de la situación, según los sermones de Basualdo. Bueno, abrimos un turno de palabras, de ruegos, preguntas o palabras si alguien quiere intervenir. Profesor, no sé si el micrófono se oye o... Sí, se oye. El profesor ha dicho que, al contrario que en Francia, los intentos de reforma, el mundo rural sobre todo, fueron lo contrario. ¿Podría usted aclarar ese concepto, es decir, qué es la diferencia y si eso ha determinado luego la diferencia económica del mundo rural francés por el español? Bueno, los historiadores somos ofrecemos los testimonios de nuestro trabajo. Digamos, la perspectiva se puede hacer, puede aparecer la opinión personal, con lo cual me limitaré a lo primero. Los grandes modelos en Europa de la denominada revolución industrial, el término no existe. Se estudia la historia universal, se estudia un capítulo de todo licenciado y la revolución industrial. Ya fue en Inglaterra, en el resto no existió revolución industrial. Habla uno de la revolución industrial y parece que en Indonesia, en África, en todos lados se produjo la revolución industrial, pero bien, atendiendo a esto y a nuestra sólida amistad con los... Pues la revolución industrial de Inglaterra se formula, se fortalece sobre un principio básico, que es la capitalización de las rentas agrarias. Es decir, es imposible tanto constituir un mercado interior sin una sociedad limitada en el número de aparceros, trabajadores del campo, sectores que eran no improductivos, eran improductivos en el sentido de la generación de riqueza, pero eran en el campo de la sociedad, pues eran grupos herederos de una inadecuación entre la presión demográfica y la modernización de la sociedad. Pues Inglaterra, con la gestión de la capitalización de la agricultura, es donde se van poniendo los fundamentos de la industrialización y en consecuencia de la modificación del trabajador agrario a trabajador industrial y al proletariado. Ya conocemos, bueno, el proletariado, su identificación con el Partido Liberal y al final con una especie de Partido Liberal rebozado que se llamó el Partido Laborista. Pero Marx elaboró su teoría sobre el racismo en Inglaterra, fue el único sitio donde no había posibilidad de más. Pues en Francia quisieron hacer lo mismo, pero el modelo francés es una sociedad esencialmente agraria. ¿Qué hacen? Hacen desde el poder, especialmente de Robespierre, la figura más clara es la Vendée, donde arrasaron brutalmente a lo que era un grupo conservador católico, pero ligados con la tierra. Lo que quisieron es poner en venta las grandes propiedades para lo que hoy llamaríamos, con el concepto modernización del campo, generar renta de las sociedades agrícolas. Esto ya, cuando Francia lo intenta, ya es enormemente complicado porque los sistemas de intercambio están muy desarrollados y los franceses prefieren comprar trigo ruso, que era la mitad de barato, al trigo francés. Entonces, la imposición de la tiranía, dicho en el sentido de Robespierre, de la tiranía es vender las propiedades agrícolas a lo que era, está muy bien recogido por todos los historiadores franceses, por todos los literatos, es comprar tierras para generar un sistema empresarial que hiciera competencia y
Esto en Francia se consiguió no en el sur. En el sur prácticamente sigue igual, sigue el pequeño propietario, las dificultades con la Unión Europea, sigue igual. Y en España, cuando entra, los franceses tuvieron una gran importancia en España, es decir, los que traen, durante la parte del dominio francés en España, son los que traen adelante el proceso de desamortización. Claro, el proceso de desamortización tiene en España una doble dificultad, y es que los grandes propietarios es la Iglesia. En consecuencia, atacar la desamortización era atacar a la Iglesia o a los grandes propietarios, todos en el amplio campo vamos a denominarlo, absolutismo. Entonces, atacar a la Iglesia. ¿Qué ocurre? Pues que todas, se decía antes, esta es la revolución al revés. Primero porque no se consigue, y después porque lo que hace, y Riego fue un ejemplo, fue el saqueo de los bienes de las iglesias bajo el argumento desamortizador. El argumento desamortizador era poner en venta especialmente las tierras, no las propiedades de la iglesia, y por ahí un montón de comprillas sobre todo lo que hizo Riego en las iglesias de Madrid. Pero claro, ese fue el problema. Se ataca a una base político-social, y los grandes propietarios, las órdenes religiosas y la iglesia eran habitualmente los que podían, y en Málaga se vende mucho durante el trienio liberal y se vende más durante la desamortización. Por eso es importante tener eso en cuenta, porque muchas veces la historia política es la historia de las burbujas, es la historia de lo evidente. La historia tiene un sentido profundo por el cual transitan los grandes pensamientos y transitan los grandes movimientos sociales. Y durante este periodo se vende un gran porcentaje es verdad que eso culminó después con la desaparición de conventos, que después se intentaron recuperar, y la reconstrucción de Madoz, etc. Pero teniendo en cuenta siempre que eso en España no había los sectores de propietarios del dinero, que el dinero es la acumulación de monetarios, de monedas. El capital interpreta una versión a la totalidad. El capital es cuando ya no existe el movimiento de dinero y ha penetrado en todo el sistema económico. Entonces, la propiedad de dinero no es el capitalismo, es el incipiente proceso que conduce. Y ese fue el gran problema. En España no había dinero ni gente con capacidad para comprar. Después se compraron. Y la prueba es, yo soy granaíno, entonces conozco un poco Málaga, pero por eso he podido estudiar la guerra civil y todo en Málaga, porque si no, podría ser imposible, porque en el instituto pues yo tenía, no había de los que en un sitio, en otro, en el siguiente, claro, sobre el padre de Hugo, el hermano de Hugo, el hermano del siguiente, era imposible. Aquí el grupo de enemigos que tengo lo conozco porque no conozco a nadie. Entonces aquí ya hace 23 años, del siglo XVIII. Pues esa es la causa. Acaba la desamortización, ni se lleva a cabo. Encima se ataca, digamos, un poder solo en el campo de la atención, pero se culmina la capitalización, cosa que no sé, que ni siquiera existe en la actualidad, igual que en el sur de Francia, en el sur de España. La única ventaja del sur de España fue en el siglo XIX la presencia de las sociedades obreras para impedir que el sur de España acabara con Sicilia, como el sur de Italia en manos de las mafias. De la mafia, no de las mafias, la mafia real del campo. Ante todo quiero felicitarme por la charla. Está apagado. Yo lo oigo, pero lo demás no. Todo felicitarle por la charla, y yo la verdad es que como liberal y lleno de club liberal y demás, me resulta imposible hacerle una pregunta hoy a don Antonio Nadal
trayectoria profesional, como profesor y como político y demás, de toda su experiencia, preguntarle un poco cómo ve usted la situación hoy en España. ¿Está en peligro nuestro sistema de libertad que nos dimos con el régimen del 78? ¿Otros movimientos que están ahora mismo, hay peligro para la libertad y para la propia estructura del Estado? No podía resistir esta pregunta, don Antonio. Gracias. Yo creo que vivimos en un estado caracterizado, vivimos un golpe de Estado permanente, lento e implacable. No puedo decir más, no acabaríamos en ello. Pero creo que vivimos un golpe de Estado y quien se equivoque creo que está equivocado. Es decir, hay una serie de apreciaciones políticas. Y es que en España hay 2 o 3 temas históricamente no resueltos, que es el tema catalán, la libertad de los presos etarras y la aniquilación de la derecha después de la guerra civil. Y hay un gobierno que va a hacer eso. Ahora, si alguien quiere negociar con Pedro Sánchez y con todos estos personajes, puede hacerlo. Es decir, están para eso. Es el viejo sueño del PSOE, la Unión PSOE. No meto al PC, que nadie lo entienda, porque yo he sido del PC y es la parte donde yo he conocido, porque claro, he sido del PC con Marcelo Camacho. Cuando tenía Marcelo Camacho en la cárcel de Carabanchel, yo conocía sus historias y todo lo grande del proceso turco, para este con el patrimonio de Galapagar y todo esto, que me resulta grotesco y no lo voy a hacer, pero ellos están aquí para eso. La política es más compleja, pero están para sacar a todos los presos, para conceder la independencia, para establecer un Estado plurinacional. Yo no sé cuál es la duda que en este aspecto reside. Si estoy todo de acuerdo, me parece perfecto. Pero ellos están para eso. Es decir, ¿cómo lo van a conseguir? Bueno, se ve que tienen el control absoluto de todas las televisiones. Se ve que, dicho con todo respeto, el Partido Popular pertenece a lo que yo llamo el bloque de la memoria, que es el PP, el PSOE y Podemos, que son los que siguen manteniendo dentro de lo que Gramsci denominaría la sociedad civil, la guerra, que es el control con la agricultura, las instituciones políticas y culturales para asaltar al poder, el ejército, el Estado, las fuerzas económicas. Eso es lo que están haciendo. No veo otra situación. Si alguien lo ve, me lo tendría que explicar. Y claro, es la historia tiene epifenómenos, es decir, hay un error en nuestra concepción que forma parte de la ilustración. Yo cada vez soy más anti-ilustrado, pero la idea de la ilustración francesa es que la historia camina en un sentido de progreso. Claro, en 1914 la guerra absurda y brutal, no ha habido guerra más terriblemente criminal que la Primera Guerra Mundial. La evolución de la Revolución Rusa, la evolución del nazismo. Y claro, los ilustrados franceses decían que la historia tiene un sentido de progreso. La historia siempre avanzaba. Claro, ellos pasaron de una monarquía absoluta hacia la revolución y la historia caminaba en un sentido de progreso. No se entiende que la nación más culta del mundo, como era Alemania, generara monstruos de ese nivel. Claro, la historia no tiene una visión progresiva de la historia. Muchas veces hablan con un hijo y tú te crees que el hijo, por ser hijo, es mejor que el padre. No. Pues es posible. Pero es que la gente se hace en momentos duros, como en estos momentos. De la guerra civil la gente vivía al día cuando no moría. Pero
lo bombardeó sobre Londres, la gente vivía, los niños de 4 o 5 años sobrevivían como podían, porque hoy ya está bien. Antes se llamaba M. tal, en la época. Es decir, hay que tener una mayor fortaleza de ánimo y de espíritu, porque es que las vidas no están construidas sobre temas. Yo se lo decía a mis alumnos, les digo, es que vosotros os creéis que la vida es perfecta y que la vida es maravillosa. Y digo, claro, nadie previó lo del virus. Esto era una gran crisis económica, un movimiento terrorista de grandes magnitudes. Esto no lo preveía nadie, pero que la historia nos tenía deparados momentos. Claro, es que en 1900, yo nací en 1949, 10 años antes, habían muerto 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de personas, cientos de millones cojos, ciegos, con choque postraumático, enfermos. Hasta el franquismo dejó salir a los 3 años a todos los presos, porque no había niños, porque no se podían casar las mujeres con gente de 60 años, porque tiene que haber jóvenes, tiene que haber gente, tenía que salirse a la calle. Dios, y esta vida tan pobre, clausuremos todas, pero ¿cómo nos vamos a encerrar? Hay que convivir con las tragedias. Es que si las tragedias en este mundo no existen, moriremos, pues seguramente moriremos. Más moriremos en la Segunda Guerra Mundial, y en la primera y en la otra. Pero ¿qué nivel de satisfacción es? ¿Qué nivel de satisfacción es este? Mi abuela tuvo 16 hijos, mi madre fue criada. Era una criada de que tenía 13 años y no fue a la escuela. ¿Y qué? Oye, murieron todas con 25 años, todas aquellas que eran como perros durante la guerra. Pero es que la vida es así, entonces hay que... Claro, estamos demasiado bien acostumbrados, y uno comienza a ser lo que se llama un tipo duro. Pero un tipo duro es porque la vida no te permite, hay momentos en que no te permite ser delicado, ni siquiera en la forma. Eso sí, tienes que saber que te espera una noble, larga y fecunda soledad y métodos estupendos con lo que uno se siente inmensamente feliz. Sí, primero felicitarles por su conferencia, y después una parte ya la he contestado, que cuando usted ha dicho esto es un golpe de Estado permanente. Cuando me ha contestado esto es un golpe de Estado, supongo que coincidirá usted también en que es un golpe de Estado que se está dando paulatinamente a un pueblo anestesiado. O sea, el problema no es todo de los gobernantes, el problema es de la falta de respuesta por parte de la ciudadanía española, que estamos viviendo más como súbditos que como ciudadanos. Pues sí, lo que pasa es que yo siempre he sido muy crítico con... Yo mi último libro, uno de mis libros, que como son clandestinos, pues nadie lo sabe. Llevo no sé si 30 años metido en Canal Sur y en todas las televisiones, la televisión de todos los andaluces. Siempre me queda la posibilidad de ir a buscar novio, pero tengo que pensarlo, llegado el momento. Entonces las sociedades son así, pero las sociedades están terriblemente bombardeadas. Las sociedades están terriblemente bombardeadas, desde los anuncios, las televisiones. Yo no veo las televisiones, tengo que pagar 50 euros a la piltrafa de Movistar, donde están todos los programas del Partido Demócrata Norteamericano, del Me Too y de todas estas maravillas. Pero claro, yo veo Discovery Channel, una cosa que hay de crímenes. En el momento en que me siento a ver un poco la televisión, porque estoy hasta la cabonilla de sermones y de otras cosas, pero están bombardeados. Pasa por las televisiones,
señores, señoras y señores, yo he venido aquí a amar intensamente. ¿Qué programa? La isla de las tentaciones. Dios mío, qué pena no ser joven para haber aprovechado esa inmensa sabana de amor o de algo parecido. Pero están bombardeados. Es una cosa de vergüenza, es indignante. Y lo digo y lo repito, el problema son, en España, como usted dice, el problema radica en que los equilibrios sociales, especialmente los grandes propietarios, el IBEX, que una señora, la presidenta feminista del Banco Santander, salga haciéndose una foto con la señora Montero, con la ministra de no sé qué, eso indica un nivel de degradación política, no moral, política increíble. Es decir, que los empresarios no tengan en España una cadena como la Fox de los Estados Unidos, que no exista una cadena sencillamente conservadora, una cadena, bueno, que haya 27 progresistas, porque en España todo el mundo es progresista, pero por Dios, una cadena. No digo la de los obispos que piden perdón cada día y que lloran y que sufren mucho y que por favor, que somos buenos, no nos peguen, todas estas cosas no, pero por lo menos que haya un equilibrio como ocurre en los Estados Unidos entre las empresas, los empresarios, pero aquí todo. Claro, yo se lo decía anoche por teléfono, lamento comunicar cosas, es que para los de mi generación nos produce verdadero terror vernos gobernarnos por personajes cuya maldad es infinitamente superior a la que pudiéramos ser nosotros, que no hacen ser idealistas de medio pelo y de pacotilla, pero la implacable, la permanente interpretación del intelectual orgánico que es acabar con todos los poderes. Es la tendencia permanente que hay en España. Es que estamos hasta la cornilla de que media España entierre la otra media, y cada 40 años es un entierro, desde 1808, y ahora uno entierra, y ahora entierra la otra, y ahora viene el siguiente. Claro, eso teóricamente en el campo de la historia se acabó durante el régimen anterior, en que una revolución industrial estableció las clases medias que equilibran y que convierten en idiotas a las sociedades. O sea, las clases medias son tan idiotas como equilibradoras. Lo que pasa es que la idiotez es un equilibrio. Pero bueno, al menos no nos llevan, podemos vivir tontos pero felices. Ahora vivimos infelices y tontos. Claro, esto se pasó durante el franquismo. ¿Quién iba a decir ahora que después de los años que han pasado, después de que los que pasamos por todas las cárceles dijimos perdonamos, porque lo que hicimos en la transición, teníamos enfrente a un ejército brutal y fue un gran acuerdo? Es que hicimos un gran acuerdo con los militares, con la policía, y yo, algunos que me cogían y me llevaban contra la pared, al año siguiente estaban protegiendo un acto del PSOE en Granada. Esa fue la transición. Si no hemos querido hacerla, esa fue la transición. Pero ni denunciamos a ningún policía, ni nos fuimos por ningún militar. Fue un gran acuerdo porque no teníamos fuerza. Si el ejército, y fue un acto de una dimensión histórica extraordinaria, la autoeliminación de la corte franquista. No nos engañemos, es que la falsedad, el cinismo y la iniquidad del pensamiento me enerva. Esto fue un gran choque, y del gran choque salió adelante un proceso que nos dejó a la mitad fuera, pero que dejó al 80%, igual que la restauración borbónica, dejó a todos fuera, menos a Mónica. ¿Quién iba a imaginar que a estas alturas volviera otra vez la guerra civil, pero a través de personajes que es que, claro, el otro día hicimos un acto donde yo aparezco prácticamente como Santo Primo Rivera en la puerta de la cárcel, rememorando 3.500 muertos durante la etapa republicana, que fueron 5 meses. Pero es que eso existe, es que existió, es que no se puede ignorar. Claro, si a partir de ese momento el problema es que peor que como Ramiro Ledesma Ramos o el fascio militante, bueno, me da exactamente igual. Pero por Dios santo,
pero tener que yo volver a hablar de la reconciliación, que el Partido Comunista de España, yo dirigí una tesis doctoral sobre eso, en 1956 elaboró la teoría de la política de la reconciliación nacional, y el discurso de Marcelo Camacho en la Cortes es un modelo histórico, hablando de la reconciliación nacional. Por Dios, que vengan estos personajes, pero ¿de dónde han salido? Es que esto es verdaderamente dramático, y claro, conducen hasta un mundo que hay que, con la enfermedad, yo me he encomendado a Dios y a su Santo Padre y a Andalucía, que tierra de María Santísima, porque esto es que te toque, porque no sabe nadie ni dónde va, ni dónde estamos, ni lo que estamos. Los catalanes salen por petroleras y el gobierno decide intervenir en Madrid, pero lo que tiene que decir, toda esta inmensa locura, esto no era previsible. Era previsible que niños de 25 años te digan fascistas. Que no te puedo ni contestar porque eres menor, y no digamos si eres menor. Si eres menor. Es que me ha mirado, perdón. No veo bien, mentira, y es mentira, veo bien. Entonces, no tiene un argumento, pero yo estoy verdaderamente. Los intelectuales somos deprimidos, históricos, pero es que sí, perdón, como conservo todavía la juventud de la edad proventa. Bueno, buenas tardes, y me reitero en darle la enhorabuena a los que he cogido una dedicación hace unos años para acá, que bueno, que no es mi especialidad, sí, pero me estoy enamorando de la historia, y más concretamente de la historia de Málaga. Entre otras cosas porque quiero sacar mis propias conclusiones y no leerme libros de historia sesgados. Y cuando digo sesgado es por un lado y por otro. Ciertamente me ha llamado la atención de lo que versaba la conferencia, porque bueno, llevo tiempo pensando de aquello que se dice normalmente de que la historia se repite. Tengo la sensación de que muchos asuntos políticos en España concretamente son temas de hace 2 días, porque hace 200 años y hace 2 días, y concretamente de la etapa que usted ha definido también. Y cuando ya, claro, me iban relatando los argumentos, los compañeros que están aquí y demás, cuando le preguntaban de la situación política actual, incluso cuando he ido argumentando y ha ido hablando de las partes de golpe de Estado, he echado en falta que no nombrara la institución monárquica. Quizás porque desde ahí viene, a mi parecer, hombre, ahora es fácil, también por lo que estaba hablando ahora mismo, decir la maldición borbónica, que me lo parece en estos momentos. Y bueno, y por otro lado, quizás me bajo esto para que se me vea bien la cara. Quiero decir, si hay cosas que no están resueltas y se empiezan a resolver, ¿eso es malo? Con esto quiero decir, los leoneses tienen un sentimiento identitario muy fuerte. Bueno, si esto es el país de las federaciones, ¿qué pasaría? Es como que estoy cansada de personajes de un lado y del otro. Es que cada vez creo que me estoy volviendo más imparcial. Y hombre, yo tengo mis tendencias políticas, pero estoy muy cansada de todo el mundo, Y nunca, por rematar, nunca culparé a la ciudadanía, porque la ciudadanía estamos en manos de la educación cívica que nos quieran dar. Los españoles, yo creo que somos personas muy poco dotadas para la convivencia, y a las pruebas me remito. Bueno,
una raya en el agua fue la transición. Pero es que de la transición llevamos viviendo cerca de 50 años. Y luego ha puesto usted el ejemplo de Estados Unidos, y si la consecuencia de Estados Unidos es tener un presidente como Trump, prefiero ser casi española. Mire usted. Bien. Empecemos por lo final. Yo espero tener a Trump durante muchísimos años, porque es el único punto de equilibrio que existe en el mundo entre la influencia china, el Islam y lo políticamente correcto. Entonces, los imperios tienen sus obligaciones, y los imperios, cuando desaparecen, la fuerza centrífuga, la fuerza que existe en el mundo, permite que el Islam se crezca, aparezca China, ¿no? Ya se aclarará el problema con el COVID, y aparezcan todos los elementos que en el mundo están preparados para en un momento determinado. Y esto es lo único que hasta ahora lo ha hecho, y el único que ha tenido una política internacional desde Eisenhower ha sido Trump. Es decir, con Israel, con los países árabes, con Corea del Norte, no ha iniciado una sola guerra. Es decir, lo de Trump, que es a mí las personalidades, que si tal, que si cual, yo es que creo que ya no falta nada de Trump. Trump es un asesino, Trump es un pedófilo, Trump ha asesinado a tantas mujeres, no sé qué. Eso está ya, sobre todo los corresponsales del ABC y del mundo, que normalmente no sé exactamente a qué se dedican, pero eso es lo que nos pagó impuestos los últimos 500 años. Pero que los Estados Unidos alguien no cobre impuestos, eso es inimaginable. Eso en España es bastante ya no ni siquiera ahora es posible, porque no es así. Ahora bien, lo de la monarquía, el otro día de una charla, Gerardo, que está aquí presente, explicó muy bien los matices sobre la institución monárquica y sobre el posibilismo de los regímenes. Es decir, es preferible la monarquía en Suecia y la monarquía sueca a la República de Botswana. Es que los conceptos y las reivindicaciones de los politólogos, nosotros los historiadores llevamos muy mal con los politólogos, y con los sociólogos peor. Porque la democracia, ¿pero qué es la democracia? La democracia es Sudáfrica, Indonesia, todos son repúblicas, todos son democracias. ¿Eso qué es? Materialicemos los conceptos. Y luego, el tema de, entonces, bueno, hay repúblicas estupendas, monarquías mejores, el resto puede ser bueno, puedo ser malo, pero miré directamente a España. Los momentos en la historia de España, según se analizan y se aclaran, están en muchas ocasiones ligadas por lo que llamamos los historiadores una de las enfermedades más terribles de la historia, que es el presentismo. Vamos a ver. Si la historia es de género, como se pretende ahora, Platón no era Platón, ni Aristóteles era Aristóteles. Y cuando con la batalla de Gaugamela, en la que Alejandro derrota a Darío y extiende la cultura helénica por el mundo, es más importante que la historia de Electra, una señora que acompañaba al ejército de Alejandro y que se dedicaba a hacer la comida y servir para el descanso del guerrero. Se podían interpretar entonces la intendencia que acompañaba. Sigue siendo más importante, sigue siendo más relevante. Y con el problema de la monarquía, España ha tenido durante un larguísimo periodo del siglo XIV, otra cosa es que copiamos a nuestra propia historia. O sea, nosotros tenemos personajes tan relevantes como Fernando III el Santo, como Isabel la Católica, como los reyes católicos, importantísimos, y ejemplos de todo el mundo. Pues bien, en Canal Sur, de todos los andaluces y todo, no hay más que programas del Islam, del mito de las tres culturas,
parece que somos todos como Blas Infante, todos islamistas o nos hemos convertido al Islam. Es decir, aquí tenemos un odio a la historia de España, y la historia de España está esencialmente fundada como el nacimiento de los Estados Unidos fue una república y como las repúblicas latinoamericanas fueron repúblicas por oposición a España. Y cuando se trataron los grandes acuerdos en América Latina, se rechazó a Brasil porque Brasil, por extensión de Portugal, era una monarquía. Es decir, las tradiciones forman parte de nuestra historia. Hemos tenido los Austrias han tenido reyes extraordinarios, pero lo mismo que lo tuvieron el resto del mundo con sus particularidades. Hasta la Revolución Francesa, Francia fue una monarquía, y el único momento que fue Cromwell, que es un apestado en la historia de Inglaterra, fue el único que consiguió destituir durante un pequeño estado de tiempo a la monarquía sagrada del centro de la democracia que es Inglaterra. En Estados Unidos nunca se ha planteado esa cuestión. Lo mismo que cuando los historiadores se ponen a hablar de los Estados Unidos como si los Estados Unidos hubiera habido historia antigua, medieval, moderna, contemporánea y de tiempo actual. Los Estados Unidos ha habido historia contemporánea de un país sin historia medieval, con lo cual no hay ni los orígenes ni las luchas medievales. Hubo un gran movimiento hacia el oeste, donde eliminaron toda naturalidad a los que se oponían, que eran los sitios, etcétera, etcétera, pero que ahora, naturalmente, todo esto nos destruimos. La monarquía es la forma tradicional del gobierno en España, odiada por todos. Las dos veces que se han roto los contrapoderes en España ha sido en la Primera República, que yo le animo que la estudien, ni de una posición ni de otra, que es la cosa más ridícula. Murcia declarando la guerra a Cartagena, Málaga declaró la guerra a Vélez Málaga declaró la guerra a Murcia. Entonces, esto es terrible. Es que las cosas, yo se lo he dicho siempre a mis alumnos, pero mirad, el que aquí yo llegue y no le diga estúpida, esta señora eso ha costado 2000 siglos. El que usted me respete a mí, el que estemos sentados, el que haya un micrófono, ha costado 2000 siglos. El que yo no me haga pis ahí delante, como cuando veo las películas de Luis XIV, Versalles, que había caca por todas las esquinas, donde las bellas damas se levantaban la ropa y se hacían pis. Y digo, bueno, que siga, pues está Outlander, no sé qué, series, Versalles, eso cualquiera ahora vomitaría nada más que entrar en Versalles. Pero bueno, esa historia se construyó y son países, se aparecen todas las damas coreanas sudor que se lavaban una vez al año, y si le lloviera peor, porque eso parece ser, esto ya no existe. La monarquía, cuando se eliminó en España, ha sido en periodos excepcionales. Y yo, que he participado en la constitución de la Junta Democrática, de la Plata Junta, que se nombre de la Proventa, que he visto todo cómo se ha desarrollado, mire usted, ni en 1968, ni en 1974, ni en 1975, ni la constitución de la plataforma democrática, ni el PCE, ni el PSOE, porque el PSOE siempre decía una cosa de la otra, la siguiente, sabiendo que no tenía más importancia. Se planteó jamás el debate sobre la forma de Estado. Se planteó la elaboración de un sistema constitucional que no rompiera. Es que partimos de un error, que lo he dicho, y es que la Constitución fue un gran pacto, que la Constitución no fue una victoria de la izquierda, que no lo fue, que fue un gran pacto, que eso lo hemos vivido todos los que tenemos más allá de casi 60 años, fue un gran pacto, y el gran pacto pasaba esencialmente por la monarquía. ¿Quiénes son los grandes? ¿Quiénes han sido los grandes amigos? El rey Juan Carlos Emérito ha tenido un hijo que era Aznar. Sus grandes amigos han sido siempre el PSOE. Se lo dijo don Juan, se lo dijo también don Alfonso. Llévate bien con el PSOE porque la derecha es tonta y tenemos que mantenernos con estos. Entonces, el rey emérito
viendo que todo es jauja y que la izquierda era quien lo jaleaba, y lo ha apoyado siempre, por lo único que se ha llevado mal ha sido con Aznar. A Rajoy no lo cuento porque Rajoy es una sombra siniestra que no sé por ahí, que hizo nada y se largó y bienvenido. Supongo que acabará, no sé dónde acabará, pero da igual dónde acabe porque ni está ni viene, ni se le espera ni fue. Entonces, estas materializaciones de problemas derivados ahora de la forma de Estado es que ni se ha planteado nunca, y sobre todo llena de pánico a las mentes que tenemos y que creemos en los equilibrios de poder en el seno de los sistemas. Y es que Pedro Almodóvar pueda ser presidente de la República de España. Yo tengo un apartamento que me costó 20.000 euros en Rumanía. No tengo ningún problema. Yo lo digo por ustedes. Ustedes sufrirán. Vamos, yo parto y mis últimos años los paso hablando cubana y leyendo a Ionescu y a los grandes poetas. Con Pedro Almodóvar teníamos una república feminista. Eso resulta dramático. Es que por primera vez existe un jefe de Estado, por primera vez. Bueno, Alfonso XII, el pobre, como se murió pronto, tuvo la oportunidad, porque él es un hombre joven, tiene esa primacía y se muere violentamente, ya es un héroe, porque efectivamente en algunos casos se fue. Pero Alfonso XII, entonces, nunca entre los partidos políticos que han estado, como se dice ahora, en el mundo, no sé, yo estoy en el mundo, no dice eso iba a decir las mujeres, una señora no dice yo estoy en el mundo, me lo han dicho una vez y yo estoy en la galaxia, según tú, porque vamos, con la mascarilla a lo mejor no estamos siquiera en el mundo, yo estoy en el mundo. Pues esto nunca se ha planteado, además me parece irrelevante y desde luego resulta terrible que cualquier modificación de la unidad territorial de España encabezada por el rey trae consigo naturalmente el establecimiento de la multinacionalidad, que es la vuelta a la Edad Media, es el neofeudalismo, no es la multinacional, es el neofeudalismo, es la vuelta a la etapa anterior a los reyes católicos, en la que ya prácticamente vivimos. Esto es para un historiador es normal porque la historia hace tiempo que dejé de considerarla. Es un epifenómeno, es un proceso regresivo. Ahora que si el Borbón no sé qué volvió, ¿quién dice eso? Gente que estaba pidiendo en la esquina, tocando la guitarra con un perro que ocupa y que ganan ahora 8.000 euros al año, que tienen pisos, chalet, que han pasado de que no tenían ni cuenta bancaria porque no habían trabajado en su vida. Han sido llevados ahí por la población española, ¿no? Usted amaba con buen criterio, según usted, han sido llevados ahí por la población española. Por lo tanto, no hay nada que decir. Sí, yo tengo el defectillo es como la historia, esto ya es la historia del abuelete, ya como... ¿Hay alguna pregunta más? Puedo ser insultado porque alguien que esté absolutamente en desacuerdo conmigo, esto es un desastre, la podemos estar haciendo mal. Una última muy rápida. Sí, ¿Qué responsabilidad tiene, en tu opinión, la universidad en todo esto? La Universidad Española... No toques eso porque yo como buen cristiano, porque todos de mi edad hemos sido formados en la Iglesia Católica, entonces yo poseo un sentimiento de culpa tremendo. Y claro, la universidad ha tenido sigue teniendo una reformulación muy propia de instituciones secundarias bastante irrelevantes, y no le concedo especialmente una gran importancia porque durante el franquismo, durante el llamado franquismo, los rectores eran correctamente designados por su capacidad
y normalmente por ser los primeros uno de su promoción. En la actualidad, los decanos, los rectores, son personas que llevan 50 años sin haber escrito un artículo y que son nombrados por un grupo de Podemos de los estudiantes, por 4 licenciados a los que se les promete plaza fija, y normalmente no son los más listos de la clase. Antiguamente eran los más listos, pero ahora no son los más listos de la clase, son gente que normalmente luego dejan el rectorado y se presentan por el PSOE, los concejales, son nombrados, pero claro, es como si le preguntas a aquellos generales que ven la guerra que vienen con un montón que apareció un general de academia, no hay que viene en la cabeza que yo sé lo que es lo que es regla, el estado del Estado Mayor, que es muy brillante, que no hace un tiro ni en la lejería. Pero la universidad no tiene. Yo tengo un complejo de culpa por no haberlo hecho mejor, o por haber sido sectario, pero ya no lo puedo evitar. Y si volviera a nacer, que es poco probable, pues creo que me hubiera dedicado a ser un buen estudiante. Porque no me ha dado tiempo de estudiar, tanta política, no muestro tiempo. Don Antonio, mi pregunta me ha Por dejado... favor, pero no de su meeting, que te veo. No, es que me ha dejado preocupado. ¿Hay un golpe de Estado? ¿Triunfará? ¿Que se triunfará? Hay una colina también. Hasta ahí no. Los historiadores no hacemos perspectiva. Si son los sociólogos que dentro de 15 años estaremos, no tengo ni idea. Los sociólogos son los que tienen esa gran aportación científica, que hacen 20 entrevistas y llegan a la conclusión de que a la gente le gusta el agua fresquita. Si de la opinión popular es que le gusta el 90% de la población le gusta el agua fresquita, y dice, oye, esto ha costado 1 millón de pesetas, pero esos son los sociólogos. Y sí, en España hay uno muy famoso que dirige de Félix, el amigo Félix. El otro día llegar aquí se me dijo una señora y me dijo, hola Félix. Digo, Dios mío, la señora, hola Félix. Digo, es que yo tengo tanta necesidad de afecto como usted. Digo, si quiere, soy Félix. No soy yo, eso que no soy. Usted se ha dirigido a mí como Félix. Seamos uno y... La próxima, antes de darle las gracias a Antonio por su intervención, os recuerdo que el ciclo sigue el día 8 de octubre, pero no lo haremos presencial, lo haremos mediante Zoom, otro medio, ¿no? Que funciona, porque hemos estado acostumbrados ahora en la pandemia a hacerlo y funciona muy bien. Unos días antes se dirá la inscripción a través de Eventbrite, ¿no? Se dirá cuándo se puede o no inscribir, y la próxima conferencia de John Valera, de la Asociación Histórico-Cultural de Teodoro Reding, que va a hablar sobre el pronunciamiento de riesgo de la cabeza de San Juan, porque lo que hemos venido hoy se ha inaugurado, a pesar de la conferencia de Antonio, en el Trienio Liberal. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu intervención, y estoy seguro de que se repetirá y que vendrás también al Club Liberal en otras ocasiones, o el Ayuntamiento siempre que lo permita.